La idea de paisajes en plural, de partida es una definición que no es única, que remite a muchas maneras de ver el paisaje. De partida es algo que se percibe, entonces ya uno podría tener múltiples paisajes según quiénes son aquellos que están percibiendo el paisaje, de quién observa el paisaje. El concepto de paisaje también ha servido para entender la realidad desde la percepción, y la percepción puede ser como leída en capas distintas. Entonces uno puede entender un paisaje, una estructura, una lectura netamente sonora, por ejemplo, y que igual configura un entorno, un paisaje, incluso si no lo podemos ver o no lo podemos oler, una forma del paisaje. Entonces uno puede hablar de paisajes sonoros, de paisajes táctiles. Entonces es interesante como leerlo más como un concepto más plural que delimitarlo a una sola idea del paisaje, a una sola verdad, por así decirlo, a una sola manera de verlo. El desarrollo estructural fue fundamental porque era un terreno que estaba dividido en dos y la casa queríamos que estuviera ni en una parte del terreno ni en la otra, sino que formara parte del total, digamos. Entonces la casa tuvo que ser un puente. Primero mandé a calcular una viga reticulada de 3 por 3 por 15 y desde esa viga reticulada nace el resto de la casa o se desarrolla el resto de los programas, que sí. Obviamente que había un esquema básico al principio de distribución, porque tenía que tener 2 dormitorios, un baño y qué sé yo, pero lo primero era ver el tamaño de la viga, si con el alto de los 3 metros lograba salvar los 15, etcétera, etcétera. El volumen por un lado y la estructura por otro se debaten en la prioridad que tienen en cada proyecto. El encargo, que primero fue un concurso, se trataba de hacer un edificio para la innovación. Y nosotros entendimos que el paso previo para la innovación es la comunicación. Entonces, necesitamos formar relaciones sociales, necesitamos roces, necesitamos choque, necesitamos miradas, necesitamos contacto visual para que los distintos usuarios de este edificio se cruzaran, conversaran, se saludaran. Entonces, en el fondo, ahí lo que estábamos planteando era cómo el espacio podía ayudar a generar innovación. Ya habiendo pensado que tenía que haber un espacio común de roce y de comunicación, pensamos por qué no este espacio además funciona como un foco para mirar desde la calle hasta ese patio trasero, que es un patio natural, que era súper interesante. De alguna manera nosotros pensamos que en ese lugar específico hace aparecer ese bosque, un bosque que antes aparecía de manera desapercibida. Una obra de arquitectura que se inserta en un paisaje preexistente no puede desconocer su contexto, ¿no es cierto? Entonces trato de imaginarlo como un objeto o un artefacto, como un bicho así que se mete y se va agarrando de distintos elementos que ya existen en el lugar, y ojalá que uno lo viera y como si siempre hubiera estado ahí. Surgió la idea a partir del uso que tenía ese espacio, de varias visitas yendo con los dueños del lugar, donde ellos nos contaban, mira, acá fue el primer fuego que hicimos, acá fue la primera bajada al río que marcamos. Y con todos esos vestigios y relatos como del testimonio del uso de ese lugar, se fue dando como forma a los usos que ya se daban ahí. Y así apareció esta gran cubierta muy sencilla que se inserta en ese cotono entre el bosque y la pampa, que de alguna manera hacia un lado tiene una relación muy íntima con ventanas chiquititas que enmarcan vistas hacia el bosque.
y una apertura así total que se abre hacia la pampa, por la que entra mucha luz, mucho sol. Como que el paisaje se mete dentro de este gran espacio, como que uno siente que está afuera, pero en un refugio protegido del viento, de la lluvia. O en las noches, por ejemplo, esas ventanas que tiene arriba, estar durmiendo ahí, mirando el cielo, viendo la luna pasar. O sea, es difícil dormir ahí porque realmente es como estar a la intemperie, pero en un refugio. Claro, con respecto a la casa de los Raulíes, lo que se hizo fue básicamente llevar al máximo la cantidad de metros cuadrados en relación a lo normativo. Era difícil ver hacia dónde crecer, el lote también es un lote relativamente pequeño. Fuimos haciendo como estas pequeñas operaciones que nos dieran esta sensación de espacio. Entre ellas, por ejemplo, se amplía un poco la primera planta y ahí se plantea también una doble altura. Y esta zona de doble altura inmediatamente te entrega una luz y una espacialidad que no tenías en la vivienda original. Nos gusta ver la casa como una pieza urbana que en alguna medida algo está aportando. Y yo creo que eso lo logra a través de su materialidad oscura, a través de la composición de fachada, también que si bien tiene grandes ventanas, sigue siendo como no tan abierta, como silenciosa. Nos gusta verlo como más en el conjunto como de lo que podría aportar a la ciudad, al barrio. El primer punto de vista es como paisajístico, claramente. Respetar lo máximo posible ese entorno salvaje, natural. El lugar lo amerita, es buscar un espacio donde no afectemos tantos árboles nativos y también cómo coexistir con ellos. Y ahí la mirada siempre fue encontrar ese vacío dentro del bosque y llenarlo con algo que no lo aplastara, básicamente. La otra arista es la arista como de la calidad de la construcción. Es una casa que es bastante simple, pero a la vez tiene mucha complejidad en sus capas. Está el centro de acero que sostienen los tijerales, que los tijerales sostienen después la madera del envolvente, esa madera que nosotros queremos sentir y oler, y luego la envolvente de aislación. Entonces generar como toda esa continuidad de aislación tenía que pasar exteriormente a lo que es la estructura, entonces vamos por etapas. Y esa conformación era como la génesis principal de la construcción de esa casa. El proyecto Patch es un piloto de regeneración ecológica para el paisaje austral que explora los vínculos que hay entre ecología del paisaje, arquitectura del paisaje y land art también, como elemento más escultórico. Y lo que se hizo ahí en ese proyecto fue el diseño de una comunidad vegetacional con especies de acá del sur de Chile, de aproximadamente como 48 especies diferentes, muy biodiversa. Y esa comunidad vegetacional se implementó en esta área de 180 metros cuadrados que es una elipse. El parche de alguna manera te permite conectar dos áreas grandes, naturales, que están desconectadas en este momento por efectos antrópicos o lo que sea, a través de este conglomerado o este clúster de parche, o este archipiélago de parche. Entonces las especies de aves o lo que sea pueden ir saltando de uno a otro. Entonces si bien nosotros hicimos uno, si nosotros implementáramos varios de estos, posiblemente podríamos reconectar ecológicamente el flujo de esa especie en el paisaje. Siento que ya no estamos, como que la arquitectura hoy ya no busca como tanto mimetizarse o como así como en esa relación como con el paisaje, sino más bien es más honesta, es decir, sí, soy arquitectura finalmente, como es un artificio, pero a la vez busca como generar diálogo, busca generar como
como situaciones de contacto entre el hombre y ese lugar donde se encuentra esa arquitectura, o sea, como entre ese habitante y el lugar que está habitando. Y esa búsqueda es como bien artificial en el sentido que es bien intencionada. Es como la casa va a ser un puente, la casa va a enmarcar, la casa va a escuchar el río, entonces hay como una intención súper clara de cómo me voy a relacionar con ese paisaje y cómo ese paisaje se va a hacer parte de la arquitectura. Hay una decisión ahí.